Hola, el día de hoy vamos a iniciar con la primera parte de la unidad 2 que está relacionada con los vectores, con el tema cantidades escalares y vectoriales. ¿Qué es un escalar? Un escalar es una cantidad física que solo tiene magnitud. Algunos ejemplos de un escalar son los siguientes: la rapidez, el tiempo, la distancia, el trabajo, la masa y el producto punto. ¿Qué es un vector? Un vector es una cantidad que dentro de sus características cuenta con una magnitud, una dirección y un sentido. El vector se puede representar de forma analítica y de forma gráfica. Algunos ejemplos de un vector son velocidad, aceleración, desplazamiento, fuerza, producto cruz, impulso. Vamos a ver en forma gráfica cómo se comporta un vector. Podemos observar que se nos muestra acá y acá, nos indica la dirección del vector. La flecha azul que está ubicada acá nos indica el sentido del vector. Y la línea azul y la flecha azul que está encerrada en la llave nos indica el módulo del vector, o mejor llamado magnitud. Y el punto que está ubicado acá es el punto de aplicación de nuestro vector. Bien, ¿qué es el módulo magnitud? Nos dice que se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de la recta. ¿A qué se refiere la dirección? La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. ¿A qué se refiere el sentido? El sentido se refiere a la orientación del vector, indicado por la cabeza de la flecha del vector. Bien, vamos a ver algunas propiedades de los vectores. Dice que la suma de vectores tiene unas propiedades que facilitan su realización. Estas son la propiedad conmutativa, propiedad asociativa, la propiedad distributiva y el inverso aditivo. Vamos a ver al inicio la propiedad conmutativa. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Es la propiedad donde el orden de los sumandos no altera la suma. Sean A y B dos vectores cualesquiera, entonces tenemos el ejemplo. A más B es lo mismo que decir B más A más B es lo mismo que decir B más A. Bien, ahora miremos la propiedad asociativa. Dice que la propiedad asociativa es la propiedad donde la forma de agrupar los vectores no altera la resultante, o en este caso la suma. Sean A y B dos vectores cualesquiera, entonces tenemos, en el paréntesis tenemos A más B, fuera del paréntesis más C. Es lo mismo que decir A fuera del paréntesis más el paréntesis B más C. O sea, podemos hacer una mezcla con estos tres vectores que independientemente cómo los coloquemos, no nos va a alterar nuestra resultante. Ahora miremos la propiedad distributiva. Dice que la propiedad distributiva es la propiedad que relaciona la multiplicación y la suma, sean A y B dos vectores cualesquiera. Entonces dice que tenemos K por el paréntesis A más B es igual a ¿qué? A K por A más K por B. O sea, ustedes aprendieron bien esta ley distributiva y les enseñaron que el número o la variable que esté fuera del paréntesis multiplica a todos los dígitos que estén dentro del paréntesis. A eso se le llama propiedad distributiva. La propiedad del inverso aditivo. Dice que la propiedad del inverso aditivo o antiparalelo es la propiedad donde la suma de un vector y su vector opuesto es cero. O sea, sean A y menos A, dos vectores cualesquiera, entonces tenemos A más menos A es igual a cero. ¿Por qué? Porque este signo menos de acá altera el signo más que tenemos afuera. Entonces, más por menos me da menos. Entonces, A menos A es igual a ¿cuánto? A cero. Vamos a ver el tema de suma y resta de vectores en forma gráfica.
Al sumar dos vectores se obtiene otro vector, o vector suma o vector resultante, como quieran llamarle. Para obtener el vector suma es necesario recurrir a lo que se le conoce como la regla del paralelogramo. Esto se construye un paralelogramo que tenga los vectores como lados y se traza la diagonal del mismo para obtener el vector suma. Acá podemos observar que tenemos el vector A y acá tenemos el vector B. Entonces nuestra resultante sale de la cola del primer vector a la punta del segundo vector. Entonces nuestro primer vector es A, nuestro segundo vector es B. Entonces a nuestra resultante le vamos a llamar vector C. Entonces, ¿cómo encontramos la suma de nuestro vector C? Y esto es igual a ¿qué? A nuestro vector A más nuestro vector B. Ahora bien, tenemos otro ejemplo, que si nos damos cuenta están colocados de diferente forma, pero en realidad nos va a dar el mismo resultado, porque en las propiedades anteriores podíamos ver que la suma no altera nuestro producto, utilizando las diferentes propiedades. Bien, tenemos el vector A acá abajo y acá tenemos nuestro vector A. Entonces, nuestra resultante sale de la cola del primer vector hacia la punta del segundo vector. Entonces, nuestro vector resultante C es igual a nuestro vector B más nuestro vector A. Acá podemos observar otro ejemplo. Tenemos nuestro vector A y tenemos nuestro vector B. Entonces, aquí podemos ver que la resultante sale en medio de los dos vectores. Pero si nos damos, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que nos da A más B? Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro vector B acá, pero también lo podemos colocar acá en esta línea punteada. ¿Por qué? Porque es paralelo a nuestro vector. Entonces, si nosotros colocamos el vector acá, da lo mismo que lo coloquemos acá, porque lo vamos a hacer a nuestra conveniencia para poder encontrar la resultante del vector. Ahora bien, otra forma de resolverlo sería no moviendo el vector B y moviendo el vector A. Y como esta línea punteada de acá es perpendicular a nuestro vector A, entonces lo podemos colocar acá y nuestra resultante sigue siendo la misma, solo que en diferente orden. Pero como el orden no altera el producto, nos va a dar el mismo resultado. Bien, vectores paralelos. Dice que los vectores paralelos están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o contrario. Acá podemos observar que estos vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque están a la par. Independientemente si tienen la misma magnitud o diferente magnitud, son vectores paralelos. Vectores opuestos. Dice que se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de estos vectores nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque dicen que tienen magnitud igual, pero su sentido es opuesto. Entonces, al sumar menos a, por ejemplo, colocándole el vector este a y a este colocándole el vector b, menos a más b teniendo el mismo valor, nos va a dar ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Porque son vectores opuestos. Ahora veamos los vectores concurrentes o angulares. Dice que los vectores concurrentes o angulares son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersectan. Acá podemos ver que tenemos este vector para acá, este vector hacia acá y este vector hacia acá. ¿Y dónde se intersectan nuestros vectores? Se intersectan en el punto 0 porque es por donde pasan ellos tres. Ahora vamos a ver el tema de componentes rectangulares de un vector. Dice que se basa en escribir un vector como suma de otros, los cuales son ortogonales. ¿Qué quiere decir que son ortogonales? Que son perpendiculares entre sí. ¿Y qué quiere decir perpendiculares entre sí? Que hay 90 grados entre ellos.
Dice que para ello se apoya en el plano cartesiano. Los vectores que se suman deben de estar en alguno de los ejes. Las componentes rectangulares se llaman así porque se fundamentan en la construcción de un rectángulo. Acá podemos observar nuestro plano cartesiano, XY. Y podemos observar acá en el primer cuadrante donde X y Y son positivos. ¿Por qué? Porque X está hacia la derecha y Y está hacia donde? En la parte de arriba. En el segundo cuadrante podemos observar que X es menos y Y es más. ¿Por qué? Porque estamos ubicados hacia la izquierda, pero estamos hacia arriba. Por lo tanto, como estamos a la izquierda, X es negativo y como estamos hacia arriba, Y es positivo. Ahora veamos nuestro tercer cuadrante. XY. X es negativo y Y es negativo. ¿Por qué ambos son negativos? Para X es negativo porque estamos a la izquierda. Para Y es negativo porque estamos en la parte de abajo. Ahora veamos el cuarto cuadrante, X y Y. X es positivo porque estamos en la derecha. Y es negativo porque estamos en la parte de abajo. Esto es muy importante que ustedes lo sepan para resolver vectores o para resolver los temas que van a ver más adelante. Ahora bien, nos dice, las componentes de A son las proyecciones del vector sobre los ejes X y Y. Podemos observar el vector A que está dirigido en ambos ejes, en X y en Y, y tiene un ángulo θ con respecto a ¿qué? Con respecto a la horizontal. Entonces, cuando el ángulo es respecto a la horizontal, para el vector A en X va a ser igual al vector A por el coseno de θ. Y cuando tenemos el vector Y, el vector AY va a ser igual al vector A por el seno de θ. Bien, miremos un ejemplo para que puedan entenderme mejor. Nos dice encontrar las componentes de los vectores que se le presentan a continuación. Tenemos el siguiente ejercicio, nos dan tres vectores, el A, el B y el C. Observen las flechas porque en base a eso son los signos que vamos a utilizar en el plano cartesiano. Y observen estas pendientes que se forman acá, este triangulito como le podemos llamar. O sea, tenemos el vector adyacente, el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Y acá lo tenemos igual. Y este que está sobre el eje Y. Bueno, iniciamos resolviéndolo por medio de la pendiente. Lo vamos a resolver de dos formas para que ustedes puedan entenderlo y puedan elegir qué forma se les facilita más para poder trabajarlo. Bien, observemos el vector A. El vector A, observemos su componente en X. El ángulo está acá, miren, respecto a la horizontal. Entonces, cuando es respecto a la horizontal, es coseno. ¿Y coseno qué es? Cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, nuestro cateto adyacente es ¿cuánto? 4. Nuestra hipotenusa es ¿cuánto? 5. Entonces, por eso tenemos aquí 4 partido 5. Por el valor de nuestro vector, que es ¿cuánto? 15 unidades. Entonces, 4 quintos por 15 nos da un valor de ¿cuánto? De 12 unidades. Ahora observemos la componente en Y de nuestro vector A. ¿Y qué nos dice la componente en Y? Que en este caso, como el ángulo está respecto a la horizontal, para Y va a ser seno. ¿Y seno qué es? Cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Y nuestro cateto opuesto es cuánto? 3. ¿Y nuestra hipotenusa es cuánto? 5. Entonces, por eso es 3 quintos por el valor de nuestro vector, que es 15. Ahora bien, hay un signo negativo acá. ¿Por qué? Porque nuestro vector se dirige ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Por qué en la componente en X era positivo? Porque nuestro vector se dirige hacia la derecha y hacia abajo. Por eso es positivo en X y negativo en Y. Bien, ahora vamos con nuestro vector B. Nuestro vector B, si se dan cuenta, está dirigido a lo largo del eje Y. Nada más. No hay nada sobre el eje X en el vector B. Entonces, si como no hay nada en el eje X de nuestro vector B, entonces en X va a ser igual a 0. Entonces, como no está inclinado tampoco en el eje Y, entonces nuestro vector va a ser igual a su magnitud. Y en este caso su magnitud es ¿cuánto? 20 unidades. ¿Y qué es? ¿Positivo o negativo? Es positivo. ¿Por qué? Porque se dirige hacia arriba.
Bien, ahora observemos el vector C. Tenemos siempre una pendiente. Recordemos que para X es coseno y para Y es seno porque nuestro ángulo está respecto a ¿qué? Respecto al horizontal. Entonces, para X es coseno y coseno ¿qué es? Cateto adyacente que es 4 dividido la hipotenusa que es ¿cuánto? Que es 5. Por eso tenemos 4 quintos por el valor de nuestro vector C que es ¿cuánto? 15. Y esto nos da igual a ¿cuánto? A 12 unidades. ¿Por qué es positivo? Porque nuestro vector está dirigido hacia la derecha. Bien, ahora analicemos en Y. Para Y en este caso va a ser seno porque como les decía, el ángulo está respecto al horizontal. Entonces seno es igual a ¿qué? A cateto opuesto que es 3 dividido la hipotenusa. Entonces nos queda 3 quintos por el valor de nuestro vector. Y nuestro vector es ¿cuánto? 15 unidades. Entonces 3 quintos por 15 nos da igual a ¿cuánto? A 9 unidades. Entonces así, esta es la forma A de resolver las componentes de un vector. Y lo encontré por medio de su pendiente. Ahora bien, ustedes me pudieron haber dicho, ¿por qué no encontramos el ángulo de nuestro vector? Muy bien, encontremos el ángulo. Aquí, observen, aquí tengo el triángulo. El mismo triángulo que tengo acá y acá es el que tengo reflejado acá. Entonces tengo el valor en Y, el valor en X y la hipotenusa. Y si ustedes le sacan la magnitud a 3, 4, nos da 5. O sea, el teorema de Pitágoras que ustedes lo vieron en Mate 1. Aquí estoy reflejando mi ángulo teta, que mi ángulo teta estoy diciendo que está respecto a ¿qué? Respecto a la horizontal. Entonces, bien, ¿cómo encuentro ese ángulo de ahí? Entonces, ustedes saben que tangente de teta es igual a cateto opuesto dividido ¿qué? Cateto adyacente. Entonces, ya conozco mi cateto opuesto y ya conozco mi cateto adyacente. Entonces, sí puedo aplicar tangente de teta. Entonces, tangente de teta es igual a ¿qué? A Y partido X. ¿Y Y quién es? Mi opuesto. ¿Y X quién es? Mi adyacente. Entonces, tangente de teta es igual a ¿cuánto? A 3 partido 4. Entonces, y lo que queremos encontrar es el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Despejando para teta. Entonces nos queda que teta es igual a tangente inverso de 3 partido 4. Ustedes evalúan eso en la calculadora y les va a dar un resultado de teta igual a 36.86 grados. Bien, ahora aquí si se dan cuenta lo descompuse el vector A en la componente en X. Entonces tengo mi valor de A que es 15 por el coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque el ángulo está respecto a X. ¿Y por qué es positivo? Porque mi vector A, si se dan cuenta, se dirige hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces 15 por el coseno de 36.86 grados, que fue lo que me dio el resultado de teta. Entonces, al evaluarlo en la calculadora, 15 coseno de 36.86 grados me da un resultado de AX igual a 12 unidades. Bien, tenemos el vector A, pero en la componente Y. Si se dan cuenta, el vector A en la componente Y es negativo. ¿Por qué? Porque se dirige hacia abajo. Entonces, por eso le puse el signo menos acá. Nuestro valor, que es 15, por el seno de 36.86 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo está respecto al horizontal. ¿Y cuánto nos da el valor a Y? Nos da un valor de 9 unidades. Bien, ahí ya terminamos las componentes rectangulares de nuestro vector A. Ahora hagamos el vector C. El vector B, perdón. Bueno, en el vector B, si nos damos cuenta, y como les decía, solo está en el eje Y. Por lo tanto, en X, nuestro vector va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Ahora descompongámoslo en el eje Y. En el eje Y va a ser 20 unidades, porque no está inclinado respecto a ningún ángulo. Entonces va a ser la magnitud del vector con su respectivo signo. Y su signo en este caso no se lo coloqué, pero nosotros no se lo colocamos cuando es positivo. Entonces, y es positivo porque el vector B se dirige hacia arriba.
Iniciemos con el vector C. El vector C, descompongámoslo en X. Tiene una magnitud de 15 unidades. Y ahorita vamos a encontrar la componente en X del vector C. Entonces, como el ángulo está respecto al horizontal, es coseno de teta. Y en este caso, teta es 36.86 grados. Entonces, nuestra componente en CX es igual a 15 por el coseno de 36.86 grados. Y esto nos da un resultado de ¿cuánto? De 12 unidades. Bien, ahora encontremos nuestro vector C en la componente Y. Entonces, C y E nos queda a 15 por el seno de 36.86 grados. Positivo, ¿por qué? Porque se dirige hacia arriba. ¿Por qué era positivo? Porque se dirige hacia la derecha. Entonces, C y E nos da un resultado de ¿cuánto? De 9 unidades. Ahora veamos el vector unitario. El vector unitario lo representamos con una letra griega que se llama lambda direccional. Este símbolo es nuevo para ustedes, pero es bueno que se vayan familiarizando con él porque lo van a aplicar en cursos más adelante. Dice que un vector unitario es aquel que tiene magnitud igual a 1. Para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector, debemos dividirle la magnitud al vector. Bien, miremos, la componente en X. Dice que la componente en X son proyecciones paralelas en el eje X. La componente en Y son proyecciones paralelas en el eje Y. La componente en Z son proyecciones paralelas en el eje Z. Bien, dice que un vector unitario puede emplearse para definir el sentido positivo de cualquier eje. Así, para los ejes cartesianos X, Y, Z, se emplean en los vectores I, J, K. ¿Qué quiere decir esto? Que I es para X, J es para Y y Z es para K. Bien, aquí podemos observar que nuestros vectores están en 3 dimensiones, o sea, en 3 ejes. Tenemos el eje Z hacia arriba, el eje Y hacia la derecha y el eje X hacia abajo a la izquierda. Entonces, si se dan cuenta, las flechas de los 3 vectores que estamos observando ahí son positivas. ¿Por qué? Porque se dirigen hacia el lugar donde están ubicados nuestros ejes cartesianos. Bien, pero ustedes pueden colocar sus ejes a su conveniencia, no importa. O sea, en este caso yo les coloqué acá el eje Y hacia arriba, el eje X hacia la derecha y el eje Z a la izquierda y hacia abajo. Y pueden comparar las dos imágenes que se muestran acá y nos van a dar el mismo resultado, solo que los ejes están ubicados en diferente dirección. Fórmulas del vector unitario. El vector unitario lo podemos descomponer en X, Y y Z. Por ejemplo, el vector A. Como les decía, la letra I va a ser para X, la letra J va a ser para Y y la letra K va a ser para Z. Entonces, ¿cómo le sacamos la magnitud a nuestro vector? La magnitud del vector A, por ejemplo, es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Ahora bien, lo más importante, lo que nos pueden pedir en el examen, el vector unitario de un vector. ¿Cómo sacamos el vector unitario de un vector? El valor del vector en Y, el valor del vector en J, el valor del vector en K, y todo eso dividido ¿cuánto? Dividido su magnitud. Ahora bien, ¿se recuerdan que en la teoría les mencionaba que la magnitud de un vector unitario debe ser igual a 1? ¿Cómo sacamos su magnitud? Colocando el valor en Y dividido su magnitud elevado al cuadrado, más colocando su magnitud en J dividido su magnitud elevado al cuadrado, más el vector en K dividido su magnitud elevado al cuadrado, y eso nos tiene que dar un resultado igual a 1. Y el vector unitario es adimensional, o sea, no tiene unidad de medida.
Y así y de esta forma ustedes pueden comprobar si realizaron bien su vector unitario. Si al aplicar esta fórmula, el resultado no les da igual a 1, es porque ustedes tienen malo su vector unitario. Vamos a ver un ejemplo. Dice, dado el vector A igual a 3i más 4j menos 3k. Nos dice que en el inciso A encontremos el vector unitario, en el inciso B encontremos la magnitud del vector unitario. La solución. Inciso A. Nos pedían encontrar el vector unitario. Ya tenemos el vector en sus componentes. Entonces ahora lo que necesitamos es su magnitud. Entonces elevamos el 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces su magnitud nos da un resultado de ¿cuánto? De raíz de 34. Les aconsejo que lo dejen en raíz porque así no van perdiendo decimales. Bien, aplicando la fórmula del vector unitario nos queda el vector A en i dividido su magnitud, y su componente en i es ¿cuánto? Es 3 dividido su magnitud, que es raíz de 34. Ahora su componente en j es 4 dividido su magnitud, que es raíz de 34, menos el vector en k, que es 3 dividido la raíz de 34, que es su magnitud. Bien, ahí ya completamos el inciso A. Ahora nos dice encontrar la magnitud del vector unitario. ¿Cómo encontramos la magnitud del vector unitario? Dije que elevábamos al cuadrado el valor de su componente en i dividido su raíz, más el valor de su componente en j dividido su raíz, más el valor de su componente en k dividido su raíz. Y esto nos tiene que dar un resultado de ¿cuánto? Igual a 1. Como les decía, esa es la única forma de que ustedes pueden comprobar si su vector unitario está correcto. Si esto de que está acá les da diferente a 1, su vector está malo. Deben revisarlo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Gracias.